Así que entonces hay niveles, te conviertes, te bautizas, te casas, estudias y ahí vas, son niveles. Pero hay dimensión, la dimensión del reino de Dios. Debemos comprender que dimensión no tiene límites. Dimensión es un crecimiento continuo y sobrenatural bajo la mano del Señor. Y en realidad lo que el Señor quiere es que nosotros entremos en la dimensión de su reino. No podemos entrar a la dimensión del reino de Dios si no avanzamos en los niveles que tenemos que vivir. Por eso el que tiene que hacer algunas cosas como las que yo mencioné, hágalas lo más pronto posible. Juana Grey es llamada la reina mártir. Voy a estar contándoles historias de cristianos victoriosos, de cristianos que mantuvieron su fe, de cristianos que lucharon para que nosotros pudiéramos llegar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios que gozamos en este tiempo. Juana Grey es llamada la reina mártir. Por allá, hermanos, en los 1550 y tantos, los reinos del viejo continente estaban convulsionados por el crecimiento y el esparcimiento de la palabra del Señor, del reino de Dios, llamando a la gente a una verdadera revelación de lo que significa caminar con el Señor, sacándolos del oscurantismo. El rey en ese tiempo vivió solamente hasta los 16 años y antes de morir, influido por el duque de Nuremberg, había designado a su hermana, Juana Grey, para sucederle en el trono y evitar así que los católicos que habían metido a la iglesia en el oscurantismo volviesen al poder. La nueva reina no tenía todavía 20 años y se distinguía tanto por su hermosura como por sus virtudes y su cultura. Dominaba varios idiomas y leía en sus lenguas originales las obras maestras de la literatura antigua. Seguía por convicción la doctrina cristiana y mantenía correspondencia sobre temas espirituales con Siglio, Bulliver y otros más. Al morir entonces el rey Eduardo VI, los partidarios de la Reforma se apresuraron a colocarla en el trono, pero la mayoría de los miembros de la nobleza, por respeto al principio hereditario tan venerado en Inglaterra, se pronunció en favor de María, hija de Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII. La infortunada reina pagó con su vida el efímero reinado que solo duró 10 días. Fue encerrada en la Torre de Londres y terminó sus días alentada por la fe cristiana que había abrazado. Poco después de ser decapitada, envió a su hermana, la reina, porque la que quedó de reina era su hermana, que decretó su muerte. Le envió un Nuevo Testamento con una dedicatoria en la que manifiesta sentimientos cristianos poco comunes. Y voy a leerles la dedicatoria que puso en el Nuevo Testamento para su hermana. Te envío, querida hermana, un libro que, aunque exteriormente no está cubierto de oro, no vale menos que todas las piedras preciosas. Contiene el mensaje bienhechor de nuestro Señor
la expresión de su suprema voluntad y de su misericordia para con nosotros, pobres pecadores. Te enseñará, si lo lees con un sincero deseo de ser salva, el camino de la vida eterna. En cuanto a mí, tengo la seguridad, al abandonar esta vida mortal, de obtener la vida eterna, que ruego a Dios te conceda también a ti. En el nombre de Dios, no te apartes jamás de la verdadera fe cristiana, ni aun por salvar tu propia vida, porque si tú negares la verdad, Dios a su vez te negará. Quisiera Él introducirme en su gloria y también a ti, cuando sea su voluntad. Adiós, querida hermana, espera en Dios, Él te ayudará. Y después de enviar este Nuevo Testamento fue decapitada por la fe cristiana. Hermanos míos, a menos de que comprendamos el gran tesoro que tenemos, de repente hacemos de la fe cristiana, como ya mencioné, algo temporal, algo superficial, pero en realidad, como estamos escuchando esta mañana, en realidad Dios está levantando un ejército espiritual con aquellos que tienen una verdadera convicción de fe. Tenemos que aprender a honrar a Dios con nuestro testimonio, porque nuestra fe todavía no está reflejando verdaderamente el grado de revelación que hemos recibido. Hemos tenido una revelación grande, profunda. Hemos visto a los reformadores y el camino que Dios usó para restaurar a su iglesia. Y seguramente que más adelante vamos a ver, como ya empezamos a mirar, cómo Dios fue restaurando las verdades espirituales a la iglesia para que la iglesia alcanzara su grado de madurez y cumplir con el plan maravilloso de Dios. Pero ¿qué dice 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Como ya mencioné, seguro vamos a seguir el camino de todos estos grandes siervos de Dios y las verdades que fueron restauradas en cada etapa. La semana pasada, casualmente, hablamos de Juan Leclerc, este gran siervo de Dios que fue martirizado por la causa de Cristo. La verdad más grande que ellos descubrieron fue que los dones espirituales podían ser recibidos por todos para la edificación de la iglesia. No tenían que ser clérigos, no tenían que ser gente de las universidades. Lo único que tenían que ser eran convertidos a Jesucristo para ser elegidos para la llenura del Espíritu de Dios. Por esa causa, ese cristiano fue quemado. ¿Se acuerda que fue quemado? Y fue quemado, y mientras era quemado era desmembrado, y sus miembros, primero sus brazos, después sus piernas, hasta que dejó de respirar, eran quemados porque dijeron que el Espíritu de Dios no estaba solamente en los pastores o en los ministros o en los sacerdotes o en los obispos o en el Papa, sino en cada creyente. Hoy usted dice, por supuesto. Hoy usted ya tiene años de entendimiento de la palabra y dice, pues por supuesto. ¿Cómo era posible que no entendieran eso? Hermanos, la verdad de Dios fue escondida en la oscuridad por Satanás y sus huestes espirituales de maldad, y esa es la razón de que la iglesia cayó a su más bajo nivel. Cuando la iglesia no entiende lo que tiene, cuando la iglesia no sabe lo que Dios le ha legado como una herencia, entonces la fe y la iglesia cae a su nivel más bajo. Por eso, a mayor revelación, mayor responsabilidad.
Si nosotros tenemos entendimiento de la palabra, entonces tenemos que desplegar una mayor intensidad en nuestra relación con el Señor para que la gloria de Dios se muestre al mundo. De este descubrimiento se desprenden, hermanos, varias verdades que tenemos que entender esta mañana. Número 1, todos los santos pueden ser proféticos. Todos los santos pueden ser proféticos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Entendiendo que todos podemos ser proféticos en el sentido de que todos podemos tener las bendiciones maravillosas de Dios que voy a describirle ahora. Por ejemplo, ahí 1 Corintios 14:31. Porque podéis profetizar todos. A ver, voltea a ver a la persona que tiene a su lado. ¿Le parece que tiene cara de profeta? Mi pregunta es, ¿ustedes ya entregaron su vida a Cristo? ¿Hicieron su oración de fe? Esa es la clave. ¿Ok? Esa es la clave. Porque en el momento en que una persona entrega su vida a Cristo, es elegible para la llenura del Espíritu Santo en su vida. No tiene que estudiar. Y no tiene que estudiar no sirva como pretexto para no ir a los cursos. No tiene que estudiar significa que no pone el Espíritu Santo un requisito para llenarle con su presencia. Nosotros tenemos grandes facilidades que tenemos que aprovechar. Tenemos en nuestra iglesia la instrucción de la palabra de Dios. Ayer estuve con el curso 1 casualmente para ministrarles. Y entonces debemos aprovechar porque eso nos va a dar un mayor entendimiento cómo usar lo que Dios quiere poner en nosotros. Entonces, el estudio va a ser importante, pero el estudio no determina su elegibilidad, de tal manera que usted es elegible para la llenura del Espíritu Santo. Y en este momento, después de convertido al Señor, de repente el Espíritu de Dios puede usarle para que usted dé palabra de Dios. Eso es lo que descubrió Juan Leclerc. Descubrieron que el Espíritu Santo no venía solamente sobre algunas personas, lo que se había pensado en el tiempo del Antiguo Testamento, prácticamente 1000-2000 años antes, donde solamente venía sobre algunas personas para cumplir con algunas tareas específicas, sobre David, sobre Daniel, sobre Jeremías, sobre Sansón, sobre algunos solamente, y los demás no podían gozar de esa llenura de la presencia del Espíritu Santo. Eso eran tiempos antiguos testamentarios, pero ahora tenemos la palabra del Señor y dice aquí, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La verdad que aquí, hermanos, tenemos es una cosa tremenda. Ponga atención, porque este punto que le estoy dando, que todos los santos pueden ser proféticos, todos los santos pueden profetizar, demanda una gran necesidad si usted va a dar una palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que todos los santos pueden escuchar la voz de Dios. Yo lo he dicho acá, en la iglesia cristiana no se hace dependiente a la persona del ministro. El ministro solamente es alguien que va a ayudarle a su crecimiento espiritual, pero en la iglesia cristiana no se hace a las personas dependientes del ministro. El ministro más bien tiene que trabajar para hacer que las personas lleguen a tener tal madurez que, número 1, aprendan a escuchar la voz de Dios.
Eso significa que si usted escucha la voz de Dios, usted puede declarar la voz de Dios, la palabra de Dios. Y de repente decimos en los 1600, este siervo de Dios fue martirizado, desmembrado y quemado en 1723. Estamos hablando, hermanos míos, de prácticamente 500 años, 400 y tantos años antes. Todavía había que seguir un camino muy largo para que la iglesia pudiera entender y comprender la llenura del Espíritu Santo. Yo voy a enseñarles en Vida Victoriosa la esencia del plan de Dios de la Reforma. La esencia del plan de Dios en la Reforma es levantar el movimiento de los santos. Yo voy a decírselo más allá. Pero esta es la gran verdad. Entonces usted ya tiene una pregunta que hacerse hoy, ya tiene una pregunta que hacerse esta mañana. Si usted ya es convertido, ya entregó su vida a Cristo Jesús, ¿estoy escuchando la voz de Dios? ¿Sabe que los que no escuchan la voz de Dios, entonces tienen que depender de alguien más? Y por eso su vida es endeble, su vida es flaca espiritualmente. Porque cuando yo escucho la voz de Dios, ¿qué otra cosa necesito? ¿Qué otra cosa necesito? Nada. El apóstol Pablo, yendo a visitar las iglesias que había levantado, estaban ahí de repente en oración y un profeta se tiró al suelo, ahí en medio de ellos, en medio de la reunión se tiró y agarró un cinto y se amarró las manos y se amarró los pies y se quedó tirado ahí en el piso con las manos y los pies amarrados. Y el profeta dijo: el Espíritu Santo dice que esto le va a pasar al dueño de este cinto, y era el de Pablo. Cuando Pablo lo vio, hermanos, se puso así: ¡ay! Señor, te he servido tanto, ¿por qué? ¿No? Él dijo: estoy listo a dar mi vida. ¿Sabes por qué? Porque escuchó la voz de Dios y porque sabía que era la voluntad de Dios. Era el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. Te voy a llevar para que estés delante de príncipes y de reyes y que testifiques y les digas de mi gracia y de mi amor. Y no puede ser de otra manera hasta que te agarren las manos y los pies y te amarren y te aten y te tomen prisionero, y solamente prisionero vas a poder pararte delante del mismo rey a testificar. El propio César va a entender. Es el camino que voy a usar. Él no estaba llorando ni estaba lamentándose. Nosotros somos tan materiales. Todo lo que nos importa es si nos van a dar de comer y si vamos a tener dinero para mañana. De verdad felicito a todos los equipos. Ha habido muchos equipos esta semana que han tenido evangelismos de diferentes maneras, con desayunos en las calles, en las plazas. Quiero felicitarles por ese empuje. Creo que finalmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso animo a todos los rediles, a todos los grupos familiares a tener evangelismos y ponernos a hacer lo que tenemos que hacer, predicando la palabra del Señor, escuchando la voz de Dios, llevando el evangelio en medio de una generación perversa y maligna, porque entonces damos evidencia de que estamos escuchando la voz de Dios. No solamente es un asunto profético, vamos a entrar un poquito más allá. ¿Qué tiene que ver con eso de que todos pueden profetizar? No, la parte esencial es que para que usted pueda hacerlo, primero tiene que oír la voz de Dios. Pero esta es la gran verdad: todos los santos pueden escuchar la voz de Dios. Lo segundo, todos los santos pueden ministrar la mente de Cristo al mundo. Todos los santos pueden ministrar la mente de Cristo al mundo. Ayer mi esposa hizo un comentario porque estaba leyendo y entonces dijo que hay
solo dos cosas en las que se preocupa el mundo. Uno es el gobierno, la política, y la otra es la religión, me dijiste. Una es la política y otra es la religión. Son las dos cosas en las que se mueve todo el mundo, hermanos. Para nosotros debe ser revelador, debemos entender esto, porque si lo vemos desde la perspectiva espiritual, efectivamente gobierno, o sea política, ¿qué es lo que siempre le ha importado a Satanás? Pues ¿quién gobierna? ¿Qué fue lo que confrontaron al Señor Jesucristo? ¿Eres tú el rey? Nomás queremos saber si tenemos conflictos de quién va a gobernar. Eso es lo que queremos saber. ¿Eres tú el rey? Porque si no eres el rey no me importa. Porque si tú no eres el rey, entonces yo sigo gobernando. Si tú no eres el rey, yo sigo teniendo el control. Pero si tú eres el rey, entonces ciertamente el reino de las tinieblas está amenazado. Fíjese qué cosa tan interesante. En todas las naciones y en todas las edades, lo que importa es la política, el gobierno y la religión. ¿Por qué? Porque la otra es, ok, entonces, si eres el rey, ¿qué rey eres? ¿Eres cualquier rey? ¿O eres el verdadero rey espiritual que viene para tomar? Y entonces la religión es la que cuenta. Porque si tú eres un chamán, o si tú eres de vudú, o si tú eres de la hechicería, o si tú eres de los aztecas, si tú adoras a la serpiente emplumada, entonces no hay problema, tú puedes seguir haciéndolo. Toma libertades más. Vete a la plaza de la ciudad, como aquí Cuernavaca, y nadie te va a decir absolutamente nada. Puedes tener tu copalito ahí, puedes estar echando tu humito, todo el mundo tranquilo. Esos no tienen que sacar permiso. Por eso la religión es la que importa. ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de el eguá? ¿De la santería? Si es así, no hay problema. Puedes seguir adelante, ten libertad. Pero si hablas de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya hay problema. ¿Me estoy explicando, hermanos? Mire, Dios tiene todo perfectamente en control. Y el Señor dijo esta mañana que Él está levantando su ejército. Número uno, que escucha su voz. Número dos, que puede ministrar la mente de Cristo al mundo. Esta es la segunda verdad. Todos los santos pueden ministrar la mente de Cristo al mundo. Vea el versículo 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Ya entendimos el punto. Entonces ahora todos los santos pueden ministrar la mente de Cristo al mundo. En el primer punto dijimos todos los santos son proféticos, todos pueden profetizar. ¿Por qué? Porque escuchan la voz de Dios, porque tienen la palabra del Señor. Pero ahora entonces, con esa unción, pueden revelar los secretos del corazón a la gente y llevarle a un entendimiento de su propia necesidad, de la presencia del Señor, de arrepentimiento en su alma, de los pecados que le están oprimiendo, de que su estado, tanto físico, espiritual, económico, social, familiar, está gobernado por el pecado, y que necesita ver arrepentimiento en su corazón, y que necesita volver su rostro al Padre Celestial. Oigan, pero si los creyentes no pueden ni siquiera llegar temprano, menos van a oír la voz de Dios, menos van a tener interés por ser proféticos para que otro venga al camino del Señor y tenga la salvación eterna de su alma.
Estamos hablando verdades bien tremendas, hermanos. Estamos hablando verdades bien tremendas. Son verdades profundas del Señor. Dios nos está dando palabra de revelación, hermanos. Dios nos está llevando verdaderamente a entender que somos su ejército. Pero usted tiene entonces que entender que mientras todos los santos pueden ministrar la mente de Cristo al mundo, entonces va a venir una conversión masiva. ¿Por qué? Porque Dios está usando a aquel, porque Dios le está usando con palabra para llevar al arrepentimiento a los inconversos, a los que no tienen a Cristo en su corazón, y de esa manera empezar a caminar con el Señor. Número 3, los dones espirituales son dados soberanamente. ¿Qué significa esto? Pues significa que es una decisión del Padre Celestial. Eso es lo que significa. Soberanamente es que están en la potestad de Dios, el Padre, ministrar los dones espirituales. Y yo quiero decirle que el Padre Celestial ha dado su Espíritu Santo a su iglesia para capacitarle, para empoderarle, para darle esa unción que le lleve a cumplir con su ministerio. En la primera carta de Corintios, ahora en el capítulo 12, versículo 11, y si usted quiere saber todos los dones espirituales, lea después todo el capítulo 12, pero en el versículo 11 dice así: pero todas estas cosas, los dones espirituales, por eso usted va a leer todo el capítulo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya analizaremos con más profundidad el propósito del plan de Dios que nos está dando a través de las reformas. Pero ahora debemos declarar que finalmente el Señor tiene un movimiento de santos ungidos. Quiero terminar con esto para que usted comprenda el asunto. Es importante entender que los dones espirituales se reciben por gracia. Es importante entender que los dones espirituales se manifiestan por la fe. ¿Cómo? Así como un pecador puede ser salvado y activado en la vida eterna al recibir por gracia y creer con fe. Es un paso que ya todos dimos. Todos los que estamos aquí, que somos convertidos, ya dimos ese paso. Un día llegamos al camino de Dios, no sabíamos nada, oímos la palabra, recibimos la palabra, y hoy usted tiene la plena convicción de su salvación, de que usted recibió un regalo, la salvación del Padre, lo recibió por la gracia. ¿Y cómo lo recibió? Por creer con fe. Y no hubo mayores complicaciones. ¿Sabe que ese es el punto? El punto es que con respecto a la salvación, parece que ese paso todos lo podemos dar muy fácilmente, pero cuando viene el siguiente paso, que es el bautismo en el Espíritu Santo, ya se nos complica un poquito el asunto. Y es la misma aplicación. Usted oye, bautismo en el Espíritu Santo, se recibe por gracia y se cree con fe y se vive en la fe. Así como la salvación, usted estaba pecador, Cristo ofreció su salvación, usted la recibió por gracia, no tuvo que dar nada, lo recibe por gracia, lo escucha y lo cree en la fe y se adueña de ello. Los dones espirituales operan igualmente así. Los dones espirituales se reciben por gracia y se cree con fe. Y de esa manera, entonces, la persona empieza a vivir en la plenitud del fluir espiritual. Ahora entonces, vamos a la práctica. ¿Listos? Muy bien. Número 1. Usted no puede escuchar la voz del Señor si está distraído,
Si tiene en la mente ya se me hizo tarde, si tiene en la mente voy a los tacos, si tiene en la mente hay partido de fútbol, que gracias a Dios hoy no hay nada, así de que olvídense, no hay ningún partido, ya acabaron todos los partidos. En otras palabras, tiene que estar plenamente concentrado en la presencia de Dios. Ojos cerrados entonces. No se distraigan. Hermanos, no pierdan la bendición. La unción se rompe con mucha facilidad. Necesitamos concentración. Necesitamos estar plenos en la presencia del Señor. Primer paso, dele gracias a Dios por su salvación. Vamos, cada quien. Eso entonces le hará analizar en su corazón si usted es salvo o no es salvo. Eso usted lo va a definir en este momento en su corazón. Si ya tiene a Cristo en su corazón, si no tiene a Cristo en su corazón, si hay un fluir de la gracia salvadora de Dios en su vida. Aleluya. Aleluya. Dele gracias a Dios por su salvación. Dele gracias al Señor. Aleluya. Te bendigo, mi Dios, porque eres bueno conmigo, Dios. Testifico de tu gracia en mi vida, Señor. Porque así dice tu palabra, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia. Bendito sea, Señor. Señor, al igual que mi hermana que pasó a dar testimonio, quiero, Señor, que me des y nos des a toda la congregación la paz y la seguridad de que cuando dejemos este mundo vamos a entrar a tu presencia. Vamos, afírmelo, hermano, con oración. Cada quien. Cada quien. Lo que estamos haciendo en este momento es ayudarle a que usted tenga entendimiento que hay un sello de Dios en su mente, hay un sello de Dios en su frente, apartado para la gloria de Dios, apartado para la salvación. Eso significa que Satanás ya no tiene ningún poder, ya no tiene ninguna autoridad, ya no tiene ningún derecho. Satanás no podrá tomar su cuerpo y arrojarlo al infierno, porque fue comprado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Segunda cosa, puede ser que encuentre un estorbo en su mente en este momento. Eso se llama pecado. Y si hay un pecado, ese pecado le pone en duda. Pero ahora le doy la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, quita el estorbo. Lo acabamos de decir, ¿cómo? Que si confesamos nuestros pecados, solamente confiéselos al Señor. Vamos, confiéselos. Quite todo estorbo. Esta mañana usted sale bendecido por la presencia del Señor. Usted sale perdonado, limpio, listo para empezar una nueva etapa de su vida cristiana, listo para empezar un nuevo mover de Dios en su corazón, donde todo aquello que ha estado pasando, toda desidia, toda flojera, toda tibieza, toda frialdad, toda mundanalidad que pudo haber entrado en su mente, hasta que ensució sus vestiduras blancas, porque el Padre le dio vestiduras blancas cuando usted se convirtió, y nosotros ensuciamos nuestras vestiduras con el pecado, con la desobediencia, con la desidia. Esta reina dijo: quiera Dios recibirnos en su presencia, quiera Dios obrar.
No niegues a Dios, le dijo a su hermana, que Él también te va a negar si tú lo haces. Pero quiera Dios llevarme a su presencia, y quiera Dios llevarte a su presencia. Yo estoy segura a dónde voy, y tenía esa plena seguridad. Yo quiero que esta mañana usted tenga la plena seguridad de su salvación en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, ministra la mente de Cristo a tu iglesia esta mañana, Señor. Ministra la mente de Cristo. Que haya un fluir de tu gracia en la vida de tus hijos y de tus hijas, para escuchar tu voz, oh Dios. Para escuchar tu voz, oh Dios. Quiero ahora entonces que aquellos que no han entregado su vida a Cristo, que están aquí por primera vez o segunda o tercera, no sé cuántas veces, pero no han entregado su vida al Señor, yo quiero invitarles para que lo hagan en este momento, porque es el primer paso, la salvación en su vida, en su alma. Y si hay alguno que quiere entregarse al Señor Jesucristo por primera vez, entonces lo voy a guiar en la oración de fe. Haga esta oración de fe y tenga la seguridad de su propia salvación. Tenga la seguridad de estar unido a Cristo en arrepentimiento. Vamos a orar. Los que van a entregarse al Señor, hagan esta oración. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador. He vivido lejos de ti y he pecado contra ti. Pero esta mañana me arrepiento. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Te recibo como mi Señor, mi Salvador. Yo te abro mi corazón, Señor. Te recibo como mi Señor, mi Salvador. Me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas. Cámbiame. Hazme nuevo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces ahora ya todos han tenido la oportunidad de entregar su vida a Cristo y les da la posición de ser elegibles para oír la voz de Dios, para abrir su boca y ministrar la mente de Cristo al mundo. Vamos a hacer entonces un ejercicio. ¿Ok? Cierren sus ojos, por favor. Esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro que se levanta aquí una generación profética. Una generación profética. Oro, Padre, por sensibilidad en la mente de cada persona aquí. Da sensibilidad, Señor, da sensibilidad para oír tu voz. Da sensibilidad, oh Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Da sensibilidad a cada persona para escuchar tu voz ahora. Tener palabra, Señor, tener revelación en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora muy suavemente tome la persona que tiene a su lado, por favor. Y si usted está recibiendo alguna palabra de Dios, entonces ministrela a la persona. Escuche bien
Usted no necesita el título de profeta, esa es otra cuestión. Hay 3 niveles. El primero es el manto profético, donde el Señor dice, porque todos podéis profetizar, significa todos podemos escuchar la voz del Señor y todos podemos ministrar la mente de Cristo al mundo. Entonces usted es elegible. Lo segundo, mis hermanos, es la unción profética. La unción profética ya es un poquito más elevado, donde una persona empieza a tener un poquito más de fluir continuo en la palabra profética, o el oficio de profeta, el que se dedica a la profecía completamente. Aquí estamos hablando del primer nivel, manto profético, donde todos pueden escuchar la voz del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, da palabra, Señor, da palabra a tus hijos, da palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta una generación profética aquí entre nosotros. Y ahora, si usted está recibiendo una palabra, ministrela a su hermano, por favor. Le dije que suavemente esté con la persona que está a su lado. Y ya si ya tiene una palabra, entonces empiece a darla ahora. Empiece a dársela, no se quede con ella. Esa es la manera en que podemos empezar a fluir en el Espíritu Santo. No se preocupe si lo que usted dice pues es exacto o no es exacto, porque aquí mismo 1 de Corintios 14 dice, y los demás juzguen. El que está recibiendo pues nada más tiene que decir si es de Dios, no es de Dios. Si no es de Dios, nada más lo desecha y ya. Si es de Dios, lo recibe y empieza a ministrar, empieza a fluir, empieza a llenar su mente, su corazón. Mientras yo hablo en otras lenguas al Señor. Obashita rama kaendi. O baramakande reba shanta rama kaita riba kinde. Oriba rama bala mahanda rama shandara alabasi. Aleluya, aleluya. Sandi kita ramas. Aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos, ministrense, hermanos, ministrense. A menos que rompamos con esa resistencia en nuestra mente para hablar las palabras de Dios, nos vamos a convertir en verdaderas trompetas del Señor. Por eso, háblense la palabra, háblense la palabra, aleluya. Vamos, díganse la palabra, edifíquense con la palabra. Puede ser para 3 cosas específicamente. Dice la palabra que es para edificación, para consolación, para exhortación. Son las 3 cosas que ocurren con la palabra profética: para edificación, para consolación, para exhortación. Son las 3 cosas. Usted las puede fluir ahora. La palabra que Dios le está dando puede resultar en una edificación para la persona que está a su lado, puede resultar en una consolación. Usted no sabe, está pasando por una tribulación, por un dolor, por una pérdida, y ahora la palabra de Dios está fluyendo. Y la cosa es que nada más es un discernimiento. Vamos a crecer. Aquí los cristianos de esta iglesia van a tener discernimiento, van a escuchar la voz del Señor. Es mi trabajo, ese es mi trabajo. No es hacerlos dependientes de mí, es que escuche la voz del Señor y que usted pueda fluir y se convierta en un creyente fructífero para la gloria del Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Estoy viendo que hay un manto profético en este momento que está aquí. Hay un manto profético que está trayendo sanidad. Aleluya. Es un manto profético que está trayendo ese fluir de la gracia y de la gloria del Señor. Aleluya. A menos que empiece a disfrutar de los bienes venideros. Así llama la Escritura a estos momentos. Disfrutar de los bienes venideros. No son casas, no son carros, no es dinero. Es la presencia de Dios, el fluir de la presencia del Señor. Es el Padre fluyendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Aleluya. Algunos Dios los está usando para sanidad, mientras están hablando, al hablar, hermanos míos, está fluyendo el río de sanidad de la que el Señor nos ha hablado esta mañana aquí en la congregación. Aleluya, 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 aleluya. Oh, la gloria de Dios. Esto es la gloria del Señor. Esta es la gloria del Señor. Aleluya. Amén, amén. ¿Cuántos que recibieron palabra
Pueden decir, lo que me dijo mi hermano, creo que es de Dios. Levánteme su mano, por favor. Los que sienten que tuvieron una palabra así. Tómenla, ¿ok? Tómenla, tómenla, tómenla y vívanla. Aleluya. Gracias, hermanos.